Bueno, estamos con el arzobispo de la ciudad de Rosario, como señor Eduardo Martín. Eduardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Qué placer enorme. Un gusto para mí también. Tenerlo acá en los estudios. Un gusto. Lo dejamos a Alejandro Bonalumi también que nos acompañe. Suerte, Ale, tuviste tenerlo con señor acá. Es un placer enorme. La verdad que es un placer enorme. Siempre nos gratifica con su visita y con su amistad siempre. Sí, la verdad gracias a ustedes que me invitan siempre también, ¿no? Para Navidad, para... ¿Los puedes exorcizar a los dos antes de... Yo si me prendo fuego, disculpen. El año ha sido complicado, padre. Sí. De verdad, este ha sido un año complicado. No sé si más o menos que el pasado, pero también, más allá de que el COVID a veces ha pegado poco menos que el año pasado, pero te ha dejado rastros, ¿no? Y sí, digamos, es como que el COVID fue la inundación y después cuando baja el agua quedan cosas que dejó como consecuencias, ¿no? Cansancio, mucho estrés, esta cuestión del tiempo, de no saber si esto era el año pasado, si fue este año. Muchas personas les pasa que uno se desubica del tiempo, y bueno, después, bueno, todo lo que ha significado mucha soledad, aislamiento, bueno, todas las relaciones se vieron alteradas, ¿no? Así que ahora, hasta que nos recompongamos, va a pasar su tiempo, ¿no? ¿Se reflejó eso en los sacerdotes, digo, en la charla con la gente, ese desasosiego, esa soledad, esa tristeza? Sí. En muchos casos, bueno, esta pastoral de la escucha, ¿no? De escuchar las dificultades, las angustias, pero también, bueno, también mucha gente se ha movilizado para, digamos, hacer de un hecho negativo una cuestión de bien, ¿no? Es decir, mucha gente ha sido solidaria, mucha gente ha puesto en obras, digamos, de bien, a partir del sufrimiento y del dolor, acompañando a personas solas, acompañando a amigos que han perdido seres queridos por el COVID, o otros ayudando en obras de bien, ¿no? De caridad, sobre todo el año pasado, ¿no? Cuando se decretó el cierre total, y entonces se generaron cocinas para la gente de la calle, se multiplicaron las viandas en las parroquias, también no solamente de la Iglesia Católica, ¿no? De otras iglesias y de distintas organizaciones de la sociedad civil, ¿no? O sea que siempre, digamos, hay esperanza, ¿no? Aún en medio de las dificultades, ¿no? Monseñor, una pregunta que no solamente por la crisis sanitaria, sino por las crisis casi eternas que tiene el país, ¿no? La economía, la inseguridad, tantas cosas. ¿Eso potencia la fe? ¿La gente ante una crisis fuerte potencia la necesidad de sumar fuerza a la que a veces le falta al hombre en estas situaciones? Bueno, sí, generalmente es por nuestra naturaleza frágil, ¿no? Que nos acordamos de Dios cuando nos aprieta la soga, ¿no? Eso es así, uno reza más cuando está frente a un peligro que cuando está pasando por un momento de bonanza. A veces en la bonanza nos olvidamos de Dios, ¿no? Pues ese es el gran desafío, ¿no? Siempre y que creo que esto es como, a ver, todo siempre es una oportunidad, toda crisis, toda situación difícil, todo dolor, todo sufrimiento es una oportunidad. El Papa dijo, de esta salimos mejores o peores, pero eso depende del uso de nuestra libertad, ¿no? Digamos, en el cual uno puede aprovechar esta situación para, como se dice hoy, reinventarse, ¿no? Y buscar otras formas, ¿no? Para salir adelante. Ahora, perdón, monseñor, también entiendo, respecto a lo que dice Ale, cuanto a la fe, la bonanza por ahí, cuando usted dice la gente, cuando la bonanza no está, apela un poquito más a Dios. Pareciera que la bonanza tiene que ver con lo económico.
Bueno, por eso digo, todo tiene su tentación, ¿no? El momento de dificultad tiene la tentación de la desesperanza, ¿no? La tentación o que uno recurra. Y el momento de la bonanza tiene la tentación de creer que ya está todo bien, que somos omnipotentes, que todo lo controlamos, que somos imbatibles, ¿no? Apretamos un botón y ya está todo solucionado. Y la pandemia nos descubrió frágiles. Este golpe de la pandemia de una persona, estamos juntos acá, qué sé yo, mi esposa tuvo fiebre, se internó, no la vi más. Nunca más. No. Ese esquema de desasosiego, digo, ¿cómo se compensa con la fe, no? Y sí, bueno, la fe es consuelo, ¿no? Ante la muerte. La muerte es ineludible, es ineludible para todos, ¿no? En eso es nuestra condición humana, ¿no? El tema es cuando uno no está preparado, cuando, digamos, viene de golpe, ¿no? Porque dice, bueno, una persona mayor está enferma, ya entonces uno prevé, digamos, le duele, pero en cambio el golpe es cuando no es imprevisto, ¿no? Entonces ahí se hace más duro, más es un misterio, ¿no? Pero bueno, Dios también entra a través de esa herida, ¿no? Y muchas veces entra más en el momento del dolor que en el momento de la alegría o de la bonanza, ¿no? ¿Y por qué? Yo no diría estar preparado, ¿no? Pero ¿por qué nosotros no asumimos? ¿Dónde está la razón del el no asumir la muerte como un paso más, como que va a llegar? Lo que pasa es que, bueno, la fe tiene mucho que ver, ¿no? O la falta de fe. Y además uno, padre, digo, también necesita como evacuar tantas preguntas. Claro, porque claro. Uno como ser humano se pregunta tantas cosas. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué ahora? Claro. ¿Y por qué, no sé, tal vez, a mí? ¿Por qué una criatura? ¿Y por qué, Porque, claro, bueno, un joven? esas son las grandes preguntas, ¿no? ¿Por qué una criatura? Claro. ¿Por qué alguien inocente, no? ¿Por qué tiene que sufrir el inocente, no? Y bueno, ¿y por qué tiene que partir alguien antes que lo debido, podemos decir así, ¿no? Entonces, bueno, la Escritura dice, Dios lo preserva de un mal que si seguía viviendo tendría algún mal. Pero nosotros tenemos que entender, o si tenemos la eternidad, es una cosa, si no tenemos la eternidad es otra totalmente distinta. Si no hay eternidad, si no pervivimos después de la muerte, entonces acá hay que comamos y bebamos que mañana moriremos, porque al final todo esfuerzo termina en la nada. En cambio, cuando está la eternidad, la perspectiva de la eternidad siempre nos da una salida, ¿no? Siempre nos da una esperanza. Si yo vivo bien esta vida, decía Pascal, famoso matemático y filósofo, le hacía la apuesta al ateo. Sobre si Dios existe. Bueno, dice, viví como si Dios existiera. Entonces, si existe, al final de la vida, después te va a dar el premio. Y si no existe, habrás vivido en esta tierra de la mejor manera. Muy bien, muy bien. Entonces, Ahora, padre, también se da esta circunstancia. Le dice, no, mira, bueno, está bien. La fe es la gran excusa para no hacerte responsable de nada. Entonces, bueno, te caminaste por la calle y te caíste, la culpa es de Dios. Te fue bárbaro, bueno, Dios te lo digo, vos nada, no. No. A Dios rogando y con el mazo dando. Qué mal. Pero es Hace una todo como si dependiera de vos, pero sabe que todo depende de Dios. hay que vivir así, porque no es que la fe en Dios a vos te elimina, te quita la responsabilidad, al contrario. La vida es un don, Dios me la ha dado, me dio talentos y me va a pedir cuenta de qué es lo que he hecho yo con estos talentos, ¿no? Eso es así, digamos, la vida es una responsabilidad, una respuesta, yo tengo una vocación, es un llamado, Dios me ha llamado a la existencia y yo tengo que responderle con mi vida, ¿no? Con las acciones, entonces ahí está el gran desafío, ¿no? De la vida, ¿no? ¿Qué día es más importante? Yo siempre, que llega la fecha, digo, no, hoy es el día más importante. No, hoy es el día más importante. ¿O qué fechas, no? ¿Semana Santa o Navidad? Bueno, en la fe, el misterio pascual, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el centro. Pero Cristo no hubiese muerto y resucitado si no hubiese nacido. Claro. Entonces, Ahí voy, claro. Pero los primeros cristianos
en realidad lo primero que celebran es la Pascua. La Eucaristía la repiten al primer día de la semana, ya haciendo memoria de la resurrección de Cristo, ¿no? Entonces lo primero que se desarrolló en el cristianismo fue el misterio pascual. Esta era la fiesta, ha sido la fiesta siempre central. Luego, con el tiempo, también los evangelios, ¿no? Los primeros escritos y las primeras tradiciones eran sobre la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Después fueron investigando y buscando el tema del nacimiento, ¿no? La anunciación al ángel, de la Virgen, etcétera. Se fue reconstruyendo esa historia. Y bueno, y digamos, en la tradición, pues incluso de la Pascua nosotros tenemos la fecha exacta. En cambio de la Navidad, no, la Navidad es una fecha arbitraria. Es decir, arbitraria. Un papa, en siglo III, ya verías, ya 3 siglos de cristianismo, para, digamos, contrarrestar el paganismo, los romanos celebraban el Sol Invictus, el nacimiento del sol. O sea, en Europa, hemisferio norte, a partir del 21 de diciembre, los días lentamente comienzan a alargarse. Claro. Entonces era el nacimiento del sol, o sea, el dios sol. Entonces el Papa dice, no, el verdadero sol es Cristo. Entonces el 25 de diciembre decretó la fiesta de la Navidad. Pero no era, por eso Navidad es una fecha que hoy puede caer lunes, martes, miércoles, porque es siempre el mismo día. En cambio la Pascua, como está medida por la luna, entonces cambia de fecha la Pascua, pero siempre cae en domingo, porque siempre cae en el día que Jesús resucitó, el primer día de la semana. El domingo no es el último día, es el primer día de la semana. Claro. Monseñor, usted hablaba de los primeros escritos, etcétera. ¿Cómo se fue en estas fechas claves reconvirtiendo, cambiando, adecuando a los cambios del mundo la Iglesia? Bueno, la Iglesia tiene un aspecto permanente, que es su enseñanza, que es la persona de Jesús. Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿no? Y bueno, la Iglesia va guiada por el Espíritu Santo, va en los tiempos, va buscando los caminos para llevar mejor el anuncio del Evangelio, ¿no? El anuncio de Jesús a los hombres, ¿no? Y entonces en ese sentido también va acompañando los cambios históricos, ¿no? Y también como muchas veces los elementos, siempre la fe se transmite envuelta en una cultura, porque los evangelios, la redacción definitiva es en griego, después se traduce al latín. Cuando ya después la gente no hablaba más latín en Occidente, pues entonces empieza a traducir a las lenguas vulgares, por eso se traducen a los distintos idiomas. Entonces la Iglesia se va adaptando también a los cambios. Bueno, cuando no había imprenta, lo que había eran los copistas. La Iglesia en ese sentido, con los monjes durante siglos, escribieron no solo los libros sagrados, sino también de otros autores los copiaban, ¿no? Y las bibliotecas incluso había libros en catenati, porque les ponían una cadena, porque se los robaba, eran bienes muy preciosos, ¿no? Luego se inventa la imprenta con Gutenberg, todo eso empieza a... ¿Y ahora? Y ahora con lo digital, es decir, hoy en día, hoy en un celular vos tenés acá la Biblia, tenés los rezos, tenés cualquier documento de la Iglesia, todo lo tenés acá. El propio Vaticano tiene su cuenta de Twitter, por ejemplo, en las redes sociales. Bueno, sí, vos abrís la página vaticana, Vatican News, el Observatorio Romano, la Radio Vaticana, la Televisión Vaticana, por ejemplo, transmite la televisión, todos los viajes del Papa, todo eso los transmite todos en directo. Y creo que también, padre, no sé, pero creo que también ha habido como un cambio inclusive en los discursos. Por ejemplo, se me viene a la cabeza Francisco, que hace poco tiempo, si no me equivoco, ayer cumplió 85 años. 85 años, 17, antes de ayer, sí. Y sin embargo, ha tenido un discurso que ha acercado tal vez más a los jóvenes, ¿no? Bueno, claro, digamos, en ese sentido siempre la Iglesia, digamos, después uno analiza en la historia, no sé, la perspectiva histórica, uno después ha habido
papas de todos los pelajes y de todas las pero creo que en estos tiempos sí, el Papa ha tenido una postura de mucha más cercanía, ¿no? Bueno, Juan Pablo II también lo tenía, porque Juan Pablo lo seguían las multitudes, ¿no? Benedicto Octavio era Carisma muy especial. Claro, claro. En cambio, Benedicto era un hombre académico, intelectual, tímido, entonces, y sufría. El poder le daba sufrimiento, digamos, el tener que gobernar. En cambio, el Papa Francisco, al contrario, él es un hombre que está como que se mueve como pez en el agua, en el lugar donde está, ¿no? Esto de los jóvenes hagan lío, bueno, ¿no? sí, Son siempre larga frases provocativas, claro, ¿no? claro. Que después dejan pensando, o inicia procesos el Papa, ¿no? Él dice, el Papa inicia procesos, más que ocupar espacio del Papa, iniciar procesos. Ahora, por ejemplo, está invitando a la Iglesia a la sinodalidad, un caminar juntos, que tiene unas perspectivas que todavía nosotros ni llegamos a vislumbrar, ¿no? Porque uno tiene que ver después la iglesia del primer milenio fue una iglesia más sinodal, la iglesia del segundo milenio fue una iglesia más centrada en la jerarquía. Bueno, el Papa dice, el camino del tercer milenio tiene que ser más sinodal, otra vez más como de mucha más escucha y más diálogo adintra de la iglesia. Bueno, eso nos está invitando el Papa y son cosas que lanza, y bueno, y la iglesia va, pero claro, hasta que eso permea y llega a una institución de 1.600 millones de personas, lleva. Pero el que guía a la iglesia es el Espíritu Santo, así que nosotros en eso hacemos, por supuesto, todo lo que está de nuestro alcance. Le cuento algo a la audiencia, ¿no? Que no puede verlo, lo que representa la figura de Monseñor Eduardo Martín en el estudio. En este momento en el estudio está Monseñor, está María Belén Álvarez, Alejandro Bonalumi y yo. Lo que despierta su figura y los misterios de estos temas, ¿no? Que estamos entre los tres levantando la mano cada uno para ver si puede hacerle una pregunta, que no suele suceder esto habitualmente. Uno solo pregunta, entonces todos vamos teniendo cosas, ¿no? Entonces desesperado por preguntarle a Monseñor. Como ahora me toca el turno a mí, dentro de lo que se puede, digo, ¿ustedes están notando en este momento cuántos años hace que es sacerdote? Y voy a cumplir 41 años. 41 años. Nosotros estamos viendo un clima en la calle de la gente alterada, descreída, intolerante, que yo me imagino que ustedes también esto lo presienten. Entonces, mi pregunta es, el trasladar la palabra, ¿es más difícil en estas épocas que en otras pasadas? Bueno, evidentemente que hubo una época en que, podemos decir, se vivía la cristiandad. ¿Qué quiere decir la cristiandad? Se vivía un cauce de leyes, de costumbres que estaban pautadas por la fe cristiana, la fe católica, ¿no? Esas costumbres y esas pautas se han ido disgregando, se han ido, sobre todo en Occidente, ¿no? Se han ido cayendo, ¿no? Tal es así que, bueno, porque ¿qué es Navidad para un niño? Es Papá Noel. No, Navidad es Jesús, no es Papá Noel. Papá Noel es un invento, no sé, de alguna compañía, de una empresa de sí, es como más comercial, ¿no? Comercial, ¿no? Es más eso, ¿no? Para Navidad es Jesús, ¿no? El nacimiento de Cristo, ¿no? Entonces, digamos, como que hay una serie de cosas que hoy no. Entonces, digamos, por un lado es más difícil. Porque no está la experiencia cristiana tan viva como estaba antes. Por otro lado, es fascinante porque es un tiempo de misión, ¿no? Es un tiempo que antes, digamos, todos éramos cristianos, todos éramos, o la mayoría incluso acá católicos, todavía lo seguimos siendo, pero todo se vivía conforme a, ¿no? O, por ejemplo, para el tema del Día de los Difuntos, los cementerios se llenaban, claro. Hoy no va nadie, ¿no? Y así, ¿no? Los casamientos, te digo, en Santa Rosa, acá en la parroquia, año 1954 había 260 casamientos, hubo en el año. En el año 2014 hubo 26 casamientos, claro. Digamos. Es decir, cambiar una cantidad de cosas, ¿no? Entonces,
¿Por qué? Porque mucha gente dijo, ¿para qué me voy a hacer esto? Y si esto lo hago por tradición nada más, porque tengo un mandato familiar. Y no, dice, esto no tiene sentido, lo deja. Los típicos patrones, claro. Claro, entonces ahora es el tiempo de la misión, o sea, de volver a enamorar, digamos, de volver a presentar a un Jesús que sea atractivo y que alguien lo pueda percibir como significativo para su vida, que pueda descubrir que Jesús es aquel que hace pleno al hombre, al ser humano, ¿no? Que llena las exigencias del corazón, que las tenemos todos, ¿no? El corazón me exige verdad, belleza, justicia, paz, amor, felicidad. Bueno, un Jesús que me ofrece eso. Entonces esta es la misión hoy de la Iglesia, el anuncio del Evangelio, de una buena noticia en medio de un mundo que vive triste, vive, como decías recién, intolerante, etcétera, ¿no? Que tiene un malestar. Y Monseñor, ¿qué es la fe? La fe es reconocer que Él está entre nosotros, reconocer un hecho presente, ¿no? Esto es la fe, reconocer que Cristo está entre nosotros, ¿no? La fe cristiana, ¿no? La fe normalmente es fiarse del testimonio de alguien. Yo les dije que iba a venir acá y yo creía que ustedes estaban acá, no lo veía, y ustedes confiaron que yo iba a venir. Así que bueno, ustedes hicieron un acto de fe y yo también. O sea, normalmente en la vida el 90% de las cosas las sabemos por fe. Mi mamá me dijo, hace frío, ponete el abrigo. Y bueno, yo me puse el abrigo, salgo afuera y compruebo que hace frío. Es decir, en la escuela me dijeron que Colón descubrió América. Bueno, lo creí, pero después, bueno, investigué un poco, o sea, pero por conocimiento directo es poco lo que tenemos, ¿no? Entonces, aplicado esto a lo sobrenatural, a Dios, también es el testimonio de fe de una tradición que cuando hago el acto de fe, entonces yo verifico después que Jesús realmente cumple lo que promete, ¿no? Se va verificando, pero siempre es una luz que tiene también vemos, dice San Pablo, vemos como un espejo. En los espejos en aquel tiempo eran borrosos, ¿no? Vemos como un espejo, no vemos claramente todavía, pero vamos teniendo signos por los cuales uno percibe que Él está. Pobre, el padre no lo dejamos ni tomar algo tranquilo ni respirar. Le conviene, tiene más pausa en una misa. Pero me quedé pensando. La misa al menos le di al monaguillo, traerme tal cosa. Le vamos a traer otro cafecito. Hablen ustedes, claro. Aparece el coro un ratito, acá lo agarramos media hora. No va a querer venir más el padre. Bueno, lo dejamos descansar. Por teléfono, mejor. Lo dejamos descansar un ratito. Sí, debe decir gracias a Dios. Bueno, vos querías hacer una pregunta a Monseñor. Sí, porque es inevitable que no le pregunte esto, porque hace un par de días, el jueves, si no me equivoco, se desarrolló la segunda Marcha por la Paz, donde fue convocada justamente a través de las redes sociales por la Iglesia Católica, también por los evangelistas, y donde tuvieron la posibilidad de presentarse familiares de víctimas de la inseguridad. Esta necesidad en tiempos tan difíciles, ¿no? Así es, sí. Nuestra ciudad vive un tiempo donde ha recrudecido la violencia, que si bien no es un fenómeno nuevo. Yo cuando llegué acá, una de las primeras preguntas que me hacían algunos periodistas era cómo se resolvía el tema de la violencia, ¿no? Y bueno, esta marcha yo no pude participar porque hice la oración, redacté la oración, pero tuve que estar en Buenos Aires en una reunión, pero estuve en la primera. Y hacer visibilizar, y es como un pedido a Dios y un pedido a las autoridades, ¿no? Que asuman esta problemática que yo creo que se la ha ido dejando ir y ahora es muy difícil ponerla en cauce, ¿no? Entonces, sobre todo por las vidas humanas que se pierden, ¿no? A veces, claro, y no, creo que no siempre, bueno, decía en el comunicado, nos duelen los muertos del centro y los muertos de los barrios, ¿no? Porque como del centro o de gente de clase media, ¿no es cierto? Como pasó con Joaquín, ¿no? Este muchacho que fue así tan salvajemente, es impresionante ver esa puerta de la casa que entrando para buscar antes de fallecer. Pero están las muertes de los barrios, ¿viste? Que dicen lo apalearon, lo balearon, muchachos de 15, 18, 20, y después también de inocentes, esa chica de 14 años, otra que estaba estudiando en el kiosco ahí también, bueno, y así, ¿no? Entonces,
realmente es algo que bueno, llena de dolor y por otro lado de impotencia, ¿no? Entonces, bueno, el pedido a Dios, porque confiamos siempre en la protección del Señor y hacia Él nos dirigimos, porque las fuerzas humanas también fallan. Pero también le pedimos a las autoridades. La autoridad es aquellas personas que se han propuesto para que el pueblo las elija, para que tengamos paz y seguridad. San Pablo decía ya, y pedía que se rezara por las autoridades romanas, que eran las autoridades que perseguían a los cristianos, para que podamos vivir en tranquilidad y en paz, y con seguridad. Es decir, digamos que la vida de la gente, que es la vida de la sociedad, pueda desarrollarse normalmente, ¿no? Entonces, bueno, es un pedido a las autoridades muy firme, muy así fuerte, pero respetuoso, pero firme, y a todos los niveles, ¿no? Porque este problema trasciende incluso a la provincia, ¿no? Entonces tienen que digamos, tomar cartas en el asunto y dejar de mirar para otro lado, ¿no? Porque si no nos va a terminar comiendo a todos, ¿no? Porque no va a ser un problema solo del barrio, de los barrios, o de ajuste de cuentas, sino que es un problema que después te termina dañando a todos, pues somos una unidad. Es decir, esto es como, digamos, cuando un miembro sufre, sufren todos, y si de un modo u otro te afecta, y si vos crees que no te afecta, un día te va a afectar, y entonces ahí tomas conciencia, ¿no? Monseñor, bueno, se nos viene la Navidad, no Papá Noel. Viene también Papá Noel, pero sí, bueno, sí, también, sí. Pero es un día festivo. ¿Qué palabras les dejamos a la gente, a la audiencia por esta próxima Navidad? Bueno, yo diría, viene el príncipe de la paz. Él es nuestra paz, no solamente que nos da paz, sino que Él es la paz, ¿no? Y la paz que puede venir, que no es el armisticio, ¿no? No es la tregua en una guerra, ¿no? Sino que la paz es la tranquilidad en el orden, ¿no? Y Jesús es el que pone orden en nuestro interior, sobre todo en primer lugar en nuestro interior, ¿no? Él puede ordenar pensamiento y corazón, puede ordenar sentimientos, ¿no? Para que nosotros no dominen esos sentimientos de irritabilidad, de deseo de venganza, de violencia, de todos esos malos sentimientos que se pueden desbocar, ¿no? Y que generan después situaciones así, ¿no? De injusticia, de violencia externa, ¿no? Pero que primero está dentro, ¿no? Está dentro del corazón. Entonces dar lugar a este niño que nos trae la ternura de Dios, ¿no? Porque si Dios no se hubiese hecho hombre, ¿cómo podríamos comprender que Dios es amoroso, que Dios es tierno, que Dios es compasivo, que Dios tiene en cuenta nuestra fragilidad? Él se hizo el más frágil y el más débil, ¿no? Por eso nos trae esa ternura de Dios que es invencible, digamos, ¿no? Es mucho más fuerte que los poderes de las armas, del poder del dinero, que el poder de la violencia, ¿no? La violencia más bien es siempre signo de una impotencia, de una gran fragilidad, como de desesperación, ¿no? En cambio, la paz y el hombre pacífico es el hombre fuerte, el hombre seguro. Seguro no porque él se cree más fuerte, sino porque encuentra en el Señor esa paz, esa tranquilidad y esa fuerza, ¿no? Así que abrirle el corazón a Jesús para que traiga paz al corazón, traiga paz a la familia y traiga paz a la sociedad, ¿no? A nuestra ciudad. Eduardo, la verdad que muchísimas gracias. No, por favor, al contrario. Con nosotros, un placer enorme haberlo tenido acá, como siempre es un gusto. Se queda un ratito para el cierre. ¿Cómo no? Que ya nos quedan un par de minutitos. Nada más. Bueno, pedimos disculpas a la gran cantidad de mensajes que no pudimos leer, que no pudimos escuchar. Sabemos que fueron cientos y cientos. Muchísimos agradeciendo la presencia del Padre hoy, también acá. Sí, y sabemos que hay mucha gente que no está de acuerdo con la religión, que profesan otras religiones. Pero bueno, para ellos también es la palabra, ¿verdad? Sí, aparte digamos, la mayoría son hermanos nuestros cristianos también, ¿no? Así que no que tenemos la misma fe en Jesús, tenemos diferencias, pero también es mucho más lo que nos une, ¿no? Gracias. Ale, querido, te quedás al mando de este barco. No, al mando Belén, yo simplemente voy a empujar, que ya
Ale, no tengas miedo, ¿No? viejo, no tengas porque miedo. lo que me dijeron que está con Belén acá. Siempre hay cosas peores. Vos quedate tranquilo, ¿Sí? Es más, Yo creo que después de esto me vas a entender. claro, ¿Sí? Listo. Vamos a ver quién tiene la razón. Es más, y lo dijo Monseñor, tenés que manejarte con fe. Exactamente. Así Fe que va a salir todo bien. Exactamente. no hay que perderla exactamente. nunca, Ale. No, en serio, Ale, muchísimas por gracias favor, un gusto. por estos domingos que vas a estar a cargo de esto. No hay ningún problema. Vos disfrutá las vacaciones. Bueno. Sí, Volvé con regalos y- Bueno, Belenita querida, Bueno, viejo, te abandono un par de cuidate, domingos. cuidate, disfrutá de las vacaciones, te espero a la vuelta. Bueno. Como corresponde. Bueno, un beso grande a todos. Adrián Racamato operando controles, Melina Santi en la producción junto con Ana Belcastro, Daniela Sales en el servicio informativo. Nosotros nos vamos. Esta vez no les digo hasta la semana que viene porque bueno, será recién por allá el 9 de enero que me volveré a Ay, reencontrar te veo el año que viene, con no lo puedo ustedes. creer, me muero. Así es. No obstante, bueno, todavía no es tarde. Sigue en las mejores manos que podría estar. Belén, te quiero mucho, que tengas una Te hermosísima quiero Navidad. también, felicidades. Un gran Feliz año nuevo. Igualmente nos vamos a estar hablando. inicio de año. Vamos a ver, si no seguramente Y te encima encontraré. debemos Apaga la el celular. despedida y la bienvenida. Seguramente Vamos a dar hacer la todo en bienvenida. enero. Sí, sí. Monseñor, ¿usted vendría a la bienvenida con nosotros? ¿Cuándo es? En enero, febrero, por ahí hacemos un asadito. ¿Es febrero? Sí. Enero me voy unos días a mi casa y Ahí después está. me voy con los seminaristas también Pero a febrero Santa sí. Rosa. Y febrero sí estoy acá. ¿Febrero sí, estamos sí, bien, Belén? Febrero estamos bien. Ahí sí, está, sí, mira, sí. lindo, lo tenemos a Monseñor. Ay, un placer. Y lo comprometimos ante nadie de audiencia. Claro, no nos escucha mucha gente. Total. ¿Cuándo nace el bebé? Bueno, El 19. Ay, mira. Falta. Sí, sí, sí. 19 de sí. enero, de El enero. 19 de Ah, febrero. de febrero. Sí, Mirá. sí, Fausto, padre. Fausto, mirá que Ya falta tan poco. Recuerdo mirá. que una de las últimas veces estaba embarazada de Emilia y me dio la bendición también. Mirá. ahí Sí, está. sí, sí. Bueno, ahora te vamos a dar la bendición nuevamente. ¿Cómo no? Bueno, un beso grande a todos. Que Chau. tengan una hermosísima semana. Chau. Seguimos con Monseñor Eduardo Martín. Eduardo, decía hace un ratito que bueno que esta tarea de estos años tiene que ver con la misión. No está todo tan estructurado como a lo mejor cuando yo era más chico. Entonces ahora hay que misionar. La iglesia dice, vamos hacia los jóvenes porque los otros en esta generación, bueno, algunos están, otros no están. Apuntamos hacia un futuro para que haya más crecientes. O, por el otro lado, notamos más respuesta en el tipo de 40 años que en los chicos de 20, 21, 18. Bueno, hoy los jóvenes es un desafío. No es como en los años 80 que se organizaba el primer encuentro nacional de jóvenes, juntamos 100.000. Hace 4 años acá en Rosario juntamos 15.000. Digamos a nivel país, ¿no? Pero yo creo que hay una linda respuesta, no masiva, pero sí mucho más, digamos, de compromiso, ¿no? Los otros días hicimos la jornada arquidiocesana y bueno, fueron 700 jóvenes al seminario, la verdad que fue una fiesta preciosa, ¿no? Vinieron unos conjuntos justamente de Río Cuarto, un conjunto de jóvenes se llama Toco para Dios, ¿no? Así que todo moderno, tipo cuarteto también, todo eso, ¿no? Así que bueno, fue una jornada muy, muy, muy linda, donde los chicos, bueno, pudieron expresarse, digamos, las vocaciones, aún en este tiempo, seguimos teniendo vocaciones, jóvenes que se entregan a la vida del sacerdocio o chicas que entran a la vida religiosa, no en la cantidad que habría en otro tiempo, pero sí que hay una permanencia con menor cantidad, pero que perduran, ¿no? Pero sí que tenemos un gran desafío de poder llegar a más jóvenes, ¿no? Hoy tiene el joven muchas ofertas, claro. muchas ofertas de distinto tipo, ¿no? Y entonces, bueno, en ese sentido se hace más difícil. Pero también como en esto, digamos, entra la acción del Espíritu Santo, ¿no? Que por ahí sopla, ¿viste? Y se genera una corriente y vuelven otra vez, ¿no? Ahora, Monseñor, usted bien dijo al comienzo
como decía Churchill, nunca hay que desaprovechar la oportunidad de una crisis. Claro. Digo, la crisis sanitaria, la pandemia, ¿no mostró a los jóvenes mucho más activos, dada la situación de los adultos que estaban con restricciones? Bueno, por ejemplo, en las cáritas parroquiales, muchas cáritas parroquiales se renovaron con gente joven. Claro. Porque al no poder las personas mayores que estaban en la distribución de alimentos y todo eso, se incorporaron muchos jóvenes, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, aquí se armó una comunidad de jóvenes en María Auxiliadora, en los salesianos, de 20 jóvenes que estuvieron 3 meses allí viviendo dentro del colegio, dentro preparando 1000 raciones por día de comida. Bueno, tenían la Eucaristía, tenían su momento de oración, descanso, y después de intenso trabajo durante más de 3 meses, ¿no? Se emociona Eduardo cuando cuenta esto. Y claro, pues son cosas realmente de una emoción, ¿no? Sí, hoy también hay mucha gente joven que está colaborando en la Hora del Buen Pastor, claro. Que era una estructura que estaba muerta, uh-huh. Estaba cerrada hacía 15 años, la iglesia se le estaban volando las chapas, uh-huh. Y hoy es un lugar de vida, vas allí, está el refugio para gente de la calle, para 40 personas, y todos los voluntarios que van a hacer de comer para esta gente, para tener limpia la casa. Hay una casa de medio camino de chicos con adicciones, después hay un EMPA, un secundario, hay talleres, hay trabajos con personas trans también. Bueno, digamos, ahí vas a ese lugar y está lleno de vida, ¿no? Ya que lo mencionó, y no quería escaparme, porque lo tenemos en la realidad. ¿Cómo juega acá la iglesia justamente con personas trans, con aquel que dice yo me autopercibo mujer o yo me autopercibo varón, que a lo mejor se da de patadas con lo biológico específicamente? ¿Cómo es ¿Cómo lo mira la iglesia eso? Una cosa, digamos, son los principios o la doctrina, otra cosa es el acercamiento a las personas, ¿no? La persona siempre necesita experimentar el aprecio y el amor de su prójimo, ¿no? Y en este sentido, la iglesia quiere acompañar a las personas y también anunciarles a Jesús. Después, cuando alguien descubre a Jesús, uno trata de acomodarse a lo que Jesús me dice. Y eso es un camino, no es una cosa automática. Todos, yo también, cada día tengo que... La norma es Jesús. Yo todos los días tengo que procurar acercarme a esa norma. Yo cualquiera, también una persona... Y bueno, y ahí puede ir descubriendo esa verdad que dice Jesús, ¿no? Y en algún punto también hacer un cambio en su vida, ¿no? Sí. Digamos, la percepción, el encuentro con Jesús es lo que cambia la mente, ¿no? Al revés, ¿no? Entonces, bueno, acompañar a las personas, ahí hay una religiosa que las acompaña, que trata a muchas de estas personas están asignadas por vidas de mucho sufrimiento, de prostitución, etcétera, y allí van encontrando un lugar humano, un lugar donde se respetan, donde tratan de desarrollar algún oficio, y también van leyendo el Evangelio, ¿no? Y bueno, y de a poquito van descubriendo algo distinto, ¿no? Lo que no se negocia es el tema aborto. Ese tema es absolutamente claro, bueno, sí, ¿no? Eso también. O sea, y esto no es que se negocie, sino que, no. que la persona, digamos, vos te haces... Y lo mismo, una persona que ha cometido un aborto, pues uno trata de abrazarlo y decirle, bueno, sabe que Dios tiene una misericordia grande, mucho más grande que tu falta, como las tiene con las mías, con mis pecados, ¿no? Es decir, yo no acepto tal cosa, pero acompaño claro. A la persona. Hay una frase que antigua decía, odio al pecado y amor al pecador. Esa sería la situación. Claro, es decir, el mal no lo podemos nunca probar, pero la persona que cometió el mal es un hijo de Dios, y justamente Cristo vino para el perdón de los pecados, no vino para, pero dice a los justos, dice, yo no vine para los justos, no vine para los sanos, para los que están sanos, ¿no? Padre, así como la iglesia, usted lo demostraba y lo comentaba, se fue modificando con el tiempo, la dureza histórica se fue flexibilizando. ¿Por qué no la familia, el cura?
¿Por qué el cura en un futuro no puede tener su propia familia? Bueno, mirá, en realidad... Puede darse, pienso, o está en lo no negociable. A ver, no. A ver, dentro de la Iglesia Católica hay dos ramas, una la rama oriental y otra la rama latina. Sí. En la rama oriental está la doble disciplina. Uh-huh. Hay hombres casados que son ordenados sacerdotes y sacerdotes célibes. Pero nunca que un cura se case, sino que un hombre casado sea ordenado sacerdote, que es distinto. Es el orden, digamos. Claro. Se casa y después puede ser sacerdote. Eso lo tenemos nosotros con los diáconos, que es el grado inferior en el orden sagrado. El otro día ordenamos 8 diáconos permanentes, que van a quedar como 8 hombres, que de los cuales 7 son casados. Así que, bueno, fue un fruto muy lindo de este año. Y bueno, están colaborando en parroquias, hay uno que está atendiendo capillas, otros que van los fines de semana. Bueno, porque algunos todavía están en vida activa, están trabajando en una empresa, o hay uno que es médico, y bueno, algunos que se han recientemente jubilado tienen más tiempo para colaborar, ¿no? Así que, pero en la Iglesia Latina ordena, en la tradición, siempre ha ordenado sacerdotes a hombres que antes de ser ordenados han abrazado el celibato, claro. Es decir, que han abrazado entregarse totalmente al Señor, como se dice, con un corazón no dividido, con un corazón indiviso. Entonces, esa es ¿por qué? Porque Cristo ha sido célibe. Y entonces el sacerdote representa a Cristo. Entonces, en razón del signo, hay como una congruencia y además también una cuestión práctica, ¿no? Que uno puede estar totalmente dedicado a la misión y no tiene que tener repartido. En cambio, nuestros hermanos evangélicos, por ejemplo, los pastores son hombres casados y en la iglesia, digamos, oriental. Pero claro, también me decía un obispo oriental que bueno, que también tiene su difícil, no es que resuelve los problemas, ¿viste? Claro, me decía, y porque si el cura va a visitar a una familia, la mujer lo cela, por eso, pero bueno, dice yo, o los hijos, o los hijos que después no le siguen la religión, ¿no? Entonces el hombre queda ahí como queda demasiado expuesto. O sea, digamos, no es que ¿qué me venís a contar vos? Al final. Y además también para una comunidad parroquial, si hoy apenas puede mantener al sacerdote, te imaginas que tenga que mantener a la familia. Esas son razones prácticas, son razones prácticas, pero sí, tranquilamente la iglesia podría, o sea, digamos, no es algo, es una tradición en la iglesia latina muy afianzada, ¿no? Y que tiene un gran valor, pero podría también, absolutamente, podría decir un día un papa, avanzamos en ese campo. En ese campo. Muy bien, ya venimos.